podamos entender nosotros más, traducen el término bienaventurado por el término dichoso. ¿Sí? La intención es buena, por ejemplo, de la Nueva Versión Internacional. ¿Sí? Dichosos los mansos, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Y claro que la palabra dichoso la entendemos más que bienaventurado. La palabra bienaventurado como que de entrada no la captamos bien. ¿Qué es bienaventurado? Es más fácil entender lo que es dichoso. El problema es que si nos quedamos con la palabra dichoso, perdemos la esencia de la bienaventuranza. Es decir, porque nos podemos sentir dichosos por muchas cosas. Nos podemos sentir dichosos cuando tenemos ganas de un chocolate y alguien nos regala un chocolate, lo probamos y nos sentimos dichosos, ¿no? Pero eso no significa que seamos bienaventurados. Nos podemos sentir dichosos. La gente de Chicago ahorita está dichosa porque después de 108 años su equipo ganó la Serie Mundial. Se siente dichosa, pero ciertamente no es bienaventurado. En marzo eso ya se acabó. O sea, en marzo ya no van a ser campeones, van a tener que volver a trabajar para volver a ser campeones. Entonces, la dicha no es exactamente lo mismo que la bienaventuranza. Para un israelita, la bienaventuranza consistía en obtener el favor más grande que se podía obtener de la mano de Dios. El doctor R.C. Sproul, uno de los teólogos contemporáneos más importantes, tiene una manera muy sencilla y muy práctica de explicar esto. Y él lo hace examinando la bendición hebrea. Esa que nosotros solíamos repetir antes que me ordenaran. ¿Se acuerdan que antes, como no podía dar yo la bendición, nos despedíamos con la bendición sacerdotal? ¿Se acuerdan dónde estaba? A ver, ¿números qué? 6, 24. Ah, qué bien. Me sorprendieron gratamente. Yo pensé que le iban a quedar viendo nada más. Qué bueno, o sea, sí. Número 6, del 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa es la bendición. Esa es la máxima bienaventuranza. Note cómo el primer versículo, el versículo 24, expresa ese deseo de recibir la bendición de Jehová. Jehová te bendiga y te guarde. Y los dos siguientes versículos expresan lo que los judíos entendían por esa bendición. Primero expresan el deseo, Jehová te bendiga. Y luego explican qué queremos decir con eso, qué es. En resumen, podemos decir que la bendición suprema para un hijo de Dios sería poder mirar el rostro de Dios. Es decir, la bienaventuranza está relacionada con la proximidad, con la cercanía de Dios en nuestras vidas. Cuanto más cerca estamos de Dios, mayor es la bienaventuranza. Cuanto más lejos estemos de Dios, obviamente esa bienaventuranza es menor o no existe. Ser bendecidos, ser bienaventurados, es tener a Dios cerca de uno. Ahora, si esto es la bendición, entonces, ¿qué es la maldición? La maldición es exactamente lo opuesto a la maldición. Si cambiamos la bendición clásica que no sabemos por una maldición, fíjense lo tremendo. Si cambiamos esta bendición sacerdotal por una maldición sacerdotal, tendríamos que decir, Jehová te maldiga y te destruya. Jehová te dé la espalda y no tenga piedad de ti. Jehová aleje de ti la luz de su rostro y te deje en oscuridad y no tengas paz. Terrible, ¿no? Pero es así. Si decimos que la bendición y la maldición son fuerzas de la misma magnitud,
en la misma dirección, pero en sentido contrario, la magnitud de la maldición es exactamente igual a la magnitud de la bendición. La maldición implica quedar apartado de la presencia de Dios, ser echados a las tinieblas de afuera, estar distantes de la luz del rostro de Dios. ¿Qué causa esta maldición? ¿Qué causa esta maldición? Acabamos de ver, ¿qué era el pacto? Lo que causa esta maldición es la desobediencia a Dios. Cuando desobedecemos a Dios, nos hacemos acreedores a esa maldición. Y es tremendo. Dios en su gracia le dio al pueblo de Israel una ceremonia en el Antiguo Testamento en la cual se perdonaban los pecados del pueblo para no tener que afrontar la maldición de Dios. Esta ceremonia se conocía y se sigue conociendo en el pueblo de Israel como el día de la expiación. Y en esta ceremonia estaban involucrados 2 machos cabríos. Uno era sacrificado en el altar, pero el otro no. Vamos a Levítico para que veamos lo que pasaba con este otro macho cabrío que no era el que era sacrificado. Levítico 16, del 20 al 22. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario, está hablando del sacerdote, lo que tenía que hacer. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. Y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y los enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Fíjense lo que dice el 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. En esta ceremonia, los pecados de las personas del pueblo de Israel se transferían de manera simbólica al macho cabrío que estaba vivo. Pero no lo mataban. En vez de matarlo, se le enviaba afuera, a las tinieblas, en donde no estaba la presencia de Dios. ¿Qué significaba eso? Que el macho cabrío iba a tener que sufrir la maldición de Dios, estar lejos de Dios, estar en la oscuridad, en tierra inhabitada. Ese macho cabrío sufría en él el pecado o el castigo del pecado del pueblo de Israel. Después de cargar con los pecados del pueblo, el macho cabrío era expulsado de la presencia de Dios. Y así era él quien recibía la maldición de ser quitado del rostro de Dios. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. Esa era la forma en que Dios proveyó. Ahora, es una enseñanza bíblica clara que la sangre de los machos cabríos y de los carneros no quitaba en realidad el pecado. Porque en el Nuevo Testamento se nos explica, si en realidad hubieran quitado el pecado, entonces nada más lo tendrían que hacer una vez y ya. Y esta era una ceremonia que se tenía que hacer cada año. Cada año tenía que volverse a hacer. Quiere decir que en realidad la sangre del macho cabrío que se sacrificaba y el macho cabrío que era enviado a la oscuridad, en realidad no quitaban los pecados del pueblo. Cuando centramos nuestra atención, ya no en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, nos encontramos con una afirmación extraordinaria que el apóstol Pablo hace con respecto a la muerte de Cristo en la cruz. Vamos al Nuevo Testamento ahora. Vamos a dejar ya el Antiguo Testamento y vamos a Gálatas 3, capítulo 3, versículos 10 al 14.
Sin embargo, dice Pablo, Gálatas 3 del 10 al 14. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios, fíjense cómo está relacionado todos, hermanos. Acuérdense que les dije, el movimiento de reforma tiene que ver o tuvo que ver con cómo se salva uno delante de Dios. Ese era el punto. Que la Iglesia Católica Romana decía, tienes que comprar indulgencias, tienes que hacer sacrificios, tienes que decir misas por tus muertos para que se puedan salvar. Martín Lutero dijo, no, eso no, así no dice la Biblia que se salva la gente. ¿Sí? No es obedeciendo leyes que se salva la gente, porque nadie estamos capacitados para cumplir con la ley de Dios. ¿Sí? Entonces él dice, hay que regresar a lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice en Gálatas 3, 10, 14, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios, ¿qué pasa con ellos? Están bajo la maldición de Dios. Si crees que cumpliendo la ley te salvas, entonces estás frito porque estás maldito. Y Pablo explica por qué. Las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. No uno, no dos, no 5, no 7. Los 10 mandamientos hay que cumplirlos. Y no necesito ni preguntarlo. ¿Cuántos mandamientos de la ley cumplimos cada uno de nosotros? ¿Cuántos? Ninguno. Yo puedo cumplir 7 hoy. Ya quisiera, vamos a suponer que yo fuera la Madre Teresa de Calcuta y pudiera cumplir 7 hoy, ¿no? Y cumplir 3. Bueno, mañana a lo mejor voy a cumplir los 3 que no cumplí hoy, pero voy a dejar de cumplir los otros 7 que sí cumplí hoy. Entonces, como quiera, incumplo toda la ley. Ese es el problema. Esa es la maldición, nuestra incapacidad de cumplir con la ley. Queda claro, dice Pablo entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Y aquí viene lo extraordinario. ¿Qué dice Pablo? Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y qué pasó con Cristo? ¿Cómo murió el Señor Jesucristo? Colgado de un madero. Él se hizo maldición, Él cargó con la maldición. Mediante Cristo Jesús, dice Pablo, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. Pablo lo que está haciendo aquí es hacer una referencia a esa ley que vimos en Deuteronomio. Está recordando los términos del pacto. Pablo dice, cualquier persona que no cumpla con cada una de las leyes está bajo maldición. Pablo dice entonces y concluye que por la ley nadie puede ser justificado delante de Dios, porque nadie podemos cumplir con la ley de Dios. Esa es la conclusión a la que llega Pablo. Entonces, si obedeciendo la ley no nos podemos justificar, si nuestra salvación y nuestra vida eterna dependiera de que nosotros cumpliéramos con la ley de Dios, ¿cuál sería el destino de todos? El infierno. El infierno. El cielo se queda